Hola, buenas tardes. Un video prometido que llega un poquito más tarde que previsto, pero que llega al fin y al cabo. Me parece que es lo más importante, que nos permite casi terminar con el capítulo que estamos estudiando y que presenta el papel de Francia en el mundo entre 1945 y 1970. Estábamos explicando cómo se afirmaba la potencia francesa en los años 60 y hemos llegado a los problemas. Después de la potencia, de cómo se afirma la potencia francesa, llegamos a los problemas que van a obstaculizar, que van a dificultar la política de De Gaulle. En efecto, las oposiciones a De Gaulle se refuerzan poco a poco. Se refuerzan poco a poco y se critica al presidente que se ha convertido en la figura central de la vida política por la Constitución, por sus amplios poderes y se critica mucho al presidente por su dimensión de monarca republicano. Es una expresión un poco paradójica, pero alguien entonces que tiene mucho poder y quizás demasiado. Por lo menos es lo que escribe François Mitterrand en su libro El golpe de Estado permanente. Critica la dimensión casi autoritaria de los poderes del presidente. El presidente, que es una figura central de la vida política, por la Constitución, por sus poderes, porque es un actor de la política con una voluntad de modernizar y de independizar a Francia, pero es también una figura central por su presencia física a través del mundo, con viajes oficiales, pero también por sus numerosos viajes en Francia. Aquí tenemos el mapa que presenta la localización de los diferentes discursos pronunciados por el general de Gaulle en el territorio francés en 10 años. Y podemos ver que en 1959 visita el Paso de Calais. Está presente, por ejemplo, en Bruay, lo vemos aquí, estrechando la mano con mineros. Y de nuevo visita la ciudad de Béthune, lo vemos aquí, en la Plaza Mayor, y en el fondo podemos observar el edificio del ayuntamiento. Así que es un personaje muy, muy presente y un personaje que provoca a veces odios. Es lo que pasa con los miembros de la organización armada secreta. Se trata de una organización terrorista nacida después del fracaso del golpe de Estado de 1961. Es una organización a favor de una Argelia francesa que hace atentados en Argelia y también en Francia y que, por ejemplo, intenta asesinar a De Gaulle, en especial el 22 de agosto de 1962. Se ametralla el coche donde está el general de Gaulle y casi lo mataron. Hay una oposición pues violenta con algunos partidarios de una Argelia francesa que ha sufrido una decepción muy fuerte, pero tenemos de forma global una oposición política que se afirma, que se manifiesta, en especial en la ocasión de las elecciones presidenciales de 1965. En efecto, es la primera vez que se produce una elección con sufragio universal directo. Se produce una campaña electoral a la cual De Gaulle no participa. De Gaulle es presidente y considera que hacer participar a esta campaña electoral no corresponde con su papel, con su dignidad, y además él y sus partidarios esperan una victoria desde la primera vuelta, lo que no pasó. En efecto, el candidato único de la oposición de izquierda, François Mitterrand, hace una campaña electoral bastante activa. Tiene la oportunidad de presentarse en la televisión
porque en aquella época la oposición se veía muy poco en la televisión, y se presenta pues como un presidente más joven para una Francia más moderna y logra obtener una segunda vuelta. Entonces, pues el general de Gaulle tiene que participar a la campaña electoral y gana estas elecciones. Hay también en 1967 una elección legislativa ganada por la mayoría presidencial, pero lo podéis ver aquí, es una mayoría muy, muy limitada. Así vemos el retroceso de los partidarios de Gaulle en aquel momento. Y esta oposición que aumenta, que se manifiesta, llega a su auge en mayo de 1968 y esta oposición es lo que provoca al final, en 1969, la dimisión del presidente de Gaulle. ¿Qué pasó en mayo de 1968? Es un momento, es un acontecimiento clave en nuestra historia contemporánea, por eso vamos a insistir un poco y vamos primero a ver con un esquema lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó. Primero, ¿qué causa este acontecimiento, este movimiento popular? Primero, hay una causa que es una causa global, que es una causa, es algo que pasa en los países industrializados de forma global. Hay un malestar de la juventud, una juventud que denuncia la sociedad de consumo, que le parece demasiado materialista, denuncia las desigualdades sociales, étnicas, etcétera, denuncia la autoridad muy fuerte en aquel momento, autoridad del jefe, autoridad del patrono, autoridad del padre, etcétera, de la moral, efectivamente, una moral cristiana más presente, denuncia la guerra en Vietnam, es una denuncia muy presente en Estados Unidos, pero también en otros países. Y hay también un malestar mucho más francés, un malestar de los obreros frente al Fordismo. Ya hemos evocado esta denuncia, Métro Boulot Dodo. Hay un malestar de los estudiantes que en aquel momento son cada vez más numerosos, pero con estructuras insuficientes. Entonces tienen malas condiciones materiales de vida y además reclaman más libertad. Y podemos resumir este malestar con una fórmula: 10 años, ya basta. 10 años de De Gaulle en el poder. ¿Qué consecuencia tiene este malestar? Pues lo que pasa en mayo y junio de 1968. Lo que pasa en tres etapas que vamos a ver ahora mismo. Primera etapa, en la primera parte, en la primera mitad del mes de mayo, es una fase estudiantil. Se trata de un periodo de protestas por parte de los estudiantes. Es algo que empieza en Nanterre por motivos de malas condiciones de vida, porque los estudiantes hombres quieren tener la posibilidad de ir a visitar a las chicas que están en otra parte, porque hay dormitorios separados, residencias universitarias separadas, y estas protestas se extienden poco a poco a la Universidad del Centro de París, la famosa Sorbonne. Y entonces empieza en la Sorbonne una ocupación el 3 de mayo. Estas protestas, esta ocupación de la universidad provoca enfrentamientos con la policía. Los estudiantes construyen barricadas en el barrio latino, lo que es más o menos el quinto distrito del centro de París. Y tenemos en especial un momento quizás más impresionante, que es la noche de las barricadas, el 10 de mayo, y hay unos enfrentamientos entre estudiantes y la policía,
y hay cientos de heridos por estos enfrentamientos, pero no hay muertos, por suerte. Esta fase estudiantil provoca en la segunda mitad del mes una fase social de protestas. En efecto, en solidaridad con los estudiantes, se convocó una huelga general para el 13 de mayo. El movimiento de huelga se extiende a todo el país, no es un fenómeno parisino, es un fenómeno nacional, con 9 millones de huelguistas, lo que es absolutamente enorme y lo que paraliza completamente el país y su economía. Por eso empiezan negociaciones entre los patronos, los sindicatos, con el gobierno y negociaciones que llegan a la firma de los acuerdos de Grenelle el 27 de mayo. El problema es que la base, los huelguistas, rechazan este acuerdo y entramos en un momento de incertidumbre, de dudas. ¿Qué va a pasar ahora? Y entonces llegamos a la fase política a finales del mes de mayo y durante una parte del mes de junio, pues más o menos todo el mes de junio. Esta fase política, bueno, empieza con esta situación de incertidumbre, ya que el gobierno, el poder, no parece tener solución para restablecer el orden, para reanudar con la actividad económica en el país. Y un representante de la oposición, François Mitterrand, hasta pide un gobierno provisional, ya que no había Estado, ya que no había solución. Él se propone más o menos como una solución frente a un caos. Y pasa algo que sorprende a todo el mundo. El 29 de mayo, el general de Gaulle desaparece. Toma un helicóptero, pero nadie sabe, ni siquiera el primer ministro, Georges Pompidou, nadie sabe a dónde va y dónde está. Y eso provoca un choque en el gobierno, por supuesto, pero también en la población. Hay mucha preocupación. ¿Qué va a pasar ahora? Pero si el general de Gaulle ya no está presente, ¿cómo va a terminar todo lo que pasa ahora? ¿Podríamos tener una revolución? ¿Qué va a pasar? El general de Gaulle regresa el 30 de mayo y se sabe que ha visitado al general Massu en Alemania y habla por radio, un poco como lo había hecho en Londres en 1940. Anuncia que no quiere dimitir y que para dar de nuevo la palabra al pueblo, disuelve la asamblea. Por la tarde del mismo 30, se produce una gran manifestación de respaldo a De Gaulle en los Campos Elíseos, quizás 1 millón de personas. El orden se restablece poco a poco en junio. Las elecciones legislativas se organizan el 23 y el 30 en dos vueltas, por supuesto. Pues para resumir todo esto, que permite dar una imagen global de los acontecimientos, primera fase, la crisis estudiantil, 3 al 12 de mayo, que empieza en Nanterre y un personaje, un estudiante simboliza esta lucha, esta oposición, se llama Daniel Cohn-Bendit, llamado Daniel Rojo, por el color de su cabello, pero también por el color de sus ideas políticas. Aquí está, en aquella época y ahora, hoy en día. Segunda etapa, la crisis social, 13 al 27 de mayo, manifestaciones y sobre todo huelgas. Fenómeno nacional, lo vemos aquí en el mapa, no solo pasa en París, manifestaciones pues en toda Francia, disturbios con barricadas en algunas ciudades, pues no solo París, pero también Nantes y Burdeos, enfrentamientos en diferentes ciudades y huelgas
en buena parte del país. Y podemos ver que Bethune hace parte del movimiento. Enfrentamientos con la policía, pues lo que vemos aquí, cuando se habla de enfrentamientos, es lo que da. Aquí vemos un asalto dado por las fuerzas de policía y aquí podemos ver qué consecuencias tienen estos enfrentamientos. Aquí se trata de una calle de París y vemos que se utilizó los coches para formar barricadas. Última etapa, pues la última etapa, bueno, aquí fotografía de las manifestaciones, aquí el protocolo de acuerdo de Grenelle, pues un acuerdo entre sindicatos, patronos y gobierno, con un aumento importante de salarios, por ejemplo, pero eso no funciona y llegamos entonces a la fase política, 28 de mayo, 23 de junio. La fotografía muestra la manifestación de apoyo a De Gaulle. Otra imagen, lo podéis ver, con usted, mi general, pues, apoyo a De Gaulle sin lugar a dudas. Y aquí pues tenemos una conclusión a través de un cartel realizado por estudiantes que denuncian pues la vuelta a lo normal, es decir, que los franceses presentados aquí como corderos obedecen al final de nuevo al gobierno y al poder de De Gaulle. 23 y 30 de junio, pues las dos vueltas de las elecciones legislativas. Aquí tenemos el resultado. Se nota que la mayoría presidencial se extiende. Muchos franceses tuvieron mucho miedo y quieren afirmar su respaldo a la autoridad y al gobierno. Frente a todo esto, tenemos aquí algunos ejemplos de los pequeños carteles que los estudiantes de Bellas Artes de París realizaron durante todo el movimiento. Observamos cómo se denuncia en especial a De Gaulle, que aparece aquí en 4 de las imágenes, y a la represión policial. Tenemos también muchas denuncias del papel de los medios de comunicación que más o menos se considera que obedecen al poder y que presentan la misma visión de los acontecimientos. Y por fin tenemos también pues la idea de que los jóvenes tienen que expresarse, que las elecciones no sirven de nada, pues entonces tenemos otra vez una forma de antiparlamentarismo. Pero se soluciona globalmente la crisis. De Gaulle sigue en el poder, no dimite, obtiene de nuevo una mayoría amplia, puede seguir entonces dirigiendo el país y el año siguiente presenta al voto de los franceses una reforma con una voluntad de descentralización, de dar a las regiones, al nivel local, más poder. Pero voy a dejar la palabra en colores al presidente de Gaulle, que explica la importancia de su reforma y que explica también las consecuencias que podría tener un voto negativo en este referéndum. Pues el resultado del voto es el siguiente. La mayoría de los franceses, el 53% de los franceses, votan que no. La verdad es que las oposiciones se reúnen y aprovechan el momento para deshacerse de De Gaulle. Y De Gaulle, como lo ha prometido, pues dimite y se producen entonces nuevas elecciones presidenciales. Un antiguo primer ministro suyo, Georges Pompidou, se presenta,
gana las elecciones y se convierte en su sucesor. Lo vemos aquí en su retrato oficial. Está en la biblioteca del Palacio del Eliseo como De Gaulle, está de pie de la misma forma. Lleva también un traje de gala, de ceremonia. Lleva la Gran Cruz de la Legión de Honor, es normal, es el presidente. Y podéis ver que no lleva el mismo collar que De Gaulle. Es lógico porque solo De Gaulle era gran maestre del orden de la liberación, de la orden de la liberación. Él lleva el gran collar de la Legión de Honor, que es el collar del presidente de la República. Y tenéis que saber que en esta cadena, en esta cadena del gran collar, están inscritos los nombres de los presidentes de la Cuarta y de la Quinta República. Terminamos con este retrato oficial, ya que se termina el capítulo con algunos minutos de vídeos ya preparados y que voy entonces a reutilizar. Pero así se acaba la misa por hoy. Gracias.